Buenas noches, buenos días, buenas tardes, no importando la hora en que pues puedan estar viendo esta grabación, este live vía Facebook y vía Instagram que estamos haciendo nuevamente desde Conexus, y esta vez con un tema sumamente interesante de cara a la construcción de un proyecto de vida de jóvenes y que tiene que ver con la posibilidad de estudiar en el extranjero. No la obligación, pero sí la posibilidad, sí el abrir horizontes que permitan agregar valor al perfil de cada joven, de cada chico, de cada chica. Yo soy Alci Cruz, director de Comunidad Educativa Conexus, y le doy la bienvenida a cada quien que forme parte y se integre dentro de este live que estamos haciendo titulado Tips para estudiar en el extranjero. Y esta vez, ocasión especial, nos acompaña alguien especial también, el señor Mr. Luis David Sena de EduPaz, la potencia de los proyectos académicos de este país hoy en día entre jóvenes, ¿sí o no? Bien, bueno, pues un poco de poner en contexto lo que van entrando, pues quienes van uniéndose a este live, y que también está en Facebook, desde donde se puede ver en cualquier momento, en cualquier parte del mundo. Un poco de contexto, bueno, hoy en día un mundo cada vez más competitivo demanda un perfil cada vez más competitivo y cada vez más competente, y eso pasa inevitablemente por el diseño de un proyecto de vida de un perfil académico y obviamente humano también, compuesto y fortalecido de mucho valor y valores, y eso pasa por la posibilidad, pasa por la oportunidad de realizar estudios universitarios en el extranjero. Y para eso pues contamos hoy con la presencia de Luis David, que nos va a comentar un poquito sobre tips, ideas, consejos en ese sentido. Y bueno, pues la pregunta inicial aquí sería: ¿para qué estudiar en el extranjero? Bueno, gracias Alci por la invitación, y a toda la comunidad Conexus y de otros colegios que participan. Realmente el tema de estudiar fuera, como dice Alci, es un tema de decisión educativa. Ahora nosotros nos preguntan: ¿a qué ustedes se dedican? Ayudar a los padres y a estudiantes a tomar decisiones educativas acertadas. Ese es Decisiones educativas acertadas. Okay. Es decir, tomar la decisión educativa con la cual tú puedas construir ese proyecto de vida que tú dices que tú quieres construir. Todo proceso de construir un proyecto de vida, ya sea localmente, ya sea deportivo, ya sea emprendimiento, liderazgo, fashion blogger o todas las anteriores, requiere una decisión formativa en algún punto. Así es. En algún punto, ya sea una formación educativa formal en los espacios tradicionales, así como también en la parte informal, y ahora con todo este blended learning, todos estos cursos híbridos, semipresenciales, pues eso también es parte de un proceso formativo, simplemente que informal porque no está dentro de los espacios de una infraestructura física o un plantel educativo como se conoce formalmente. Entonces, ¿por qué? ¿Tú dices por qué o para qué? ¿Para qué estudiar en el extranjero? Bueno, yo te diría que para responder el para qué tengo que irme el por qué. Es decir, ¿por qué lo hago? ¿Verdad? La gente compra el por qué tú haces las cosas, luego el cómo lo haces y luego el qué haces al final. El por qué básicamente porque vale la pena hacer un esfuerzo adicional por tratar de conseguir el acceso a una educación superior de calidad. Y cuando hablamos de una educación superior de calidad, no estamos comparando la oferta local con la internacional. Hablamos de una oferta superior de calidad en el país en donde se encuentra esa oferta. Porque la oferta puede ser por áreas, o sea, hay áreas aquí que son muy buenas y hay áreas que hay regiones en el mundo, ¿verdad? Tú acabas de tener un viaje excelente por Silicon Valley. Qué privilegio y qué felicidad fuera que alguno de los egresados de Conexus tenga la posibilidad de estudiar, ¿verdad?, en esa comunidad. Stanford, Berkeley. Todas esas universidades de California. Entonces, es posible, claro. Entonces, ¿el por qué? Porque vale la pena hacer el esfuerzo. Ahora, ¿para qué? Para ser coherente con eso que queremos construir. Cuando los padres me dicen: yo quisiera que mi hijo logre esto, o que mi hija logre esto, o que ella cumpla esta meta, o sea,
debe haber una coherencia entre lo que tú quieres y lo que tú estás dispuesto a hacer para luchar para conseguir eso. Debe haber una coherencia. Y en un proceso formativo, como tú decías, competitivo, donde ahora la demanda por la diversificación y las habilidades especializadas está creciendo, pues obviamente estudiar fuera te da un edge competitivo adicional, ya que te hace salir de una zona de confort, te expone a un mundo mucho más avanzado, quizás más especializado en tu tema, y te hace pues ejecutar una serie de acciones que complementan un proceso formativo interno del aula. Es decir, hay un proceso de formación que se hace fuera del aula. Y cuando te expones a ambientes más avanzados, eso complementa un proceso de formación que se da en las interacciones del día a día, ya sea con los compañeros de clases internacionales, ya sea con docentes especializados, ya sea con un ambiente, una ciudad, ¿verdad? Toda una comunidad como Silicon Valley, en el caso, para ponerlo en contexto. O sea, todo lo que se vive ahí acompaña un proceso de formación. Y parte de esa experiencia está en el extranjero, para el que le interesen esos temas. Pero ¿para qué mandar a ese muchacho para allá que no está cerca de nosotros, aquí, papá, mamá, abuelos? ¿Para qué mandar a ese muchacho para allá que sabe Dios lo que le va a pasar, lo que hay por el mundo? Es una pregunta que muchos padres desde su mirada generan y que es legítimo poner sobre la mesa. Tú acabas de decir que tiene que haber una coherencia o una similitud o una integración entre lo que yo quiero y el esfuerzo que yo estoy dispuesto, entre lo que yo digo que quiero, ¿verdad? Buena aclaración. Entre lo que yo digo que quiero y el esfuerzo que estoy dispuesto a ponerle a conseguir eso que digo que quiero, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa? Y sería interesante comentarlo unos minutos. ¿Qué pasa cuando hay posturas distintas entre familia y estudiante? El estudiante quiere algo, pero no tiene el dinero para pagarlo, o no tiene la edad para producirlo. Pero papá quiere algo distinto, que tal vez tiene el dinero para pagarlo o la facilidad de cómo costearlo, pero valora otras cosas. Esa tensión, ese conflicto que se genera ahí, ¿cuál sería como la experiencia que has tenido con eso? ¿Qué se puede aprender de eso? Yo le llamo la teoría de las expectativas. La teoría de las expectativas. Una cosa es lo que los padres... Coming soon en Netflix. Una cosa es lo que los padres esperan y otra cosa es lo que los hijos son. Mi lucha más fuerte es convencer a un papá de que tiene que ser proporcional. Sus expectativas tienen que ser proporcionales a la realidad de lo que su hijo es. No lo que él esperaba que el muchacho fuera. Porque hay un tema entre lo que tú esperas de tus hijos. ¿Qué pasa? Los padres muchos se reflejan en sus hijos. Ellos esperan que los hijos logren mejores cosas que lo que ellos lograron, se eduquen en mayor capacidad, accedan a oportunidades que ellos no tuvieron. Pero a veces, eso no es lo que el muchacho quiere. El muchacho simplemente lo que quiere es que lo acepten tal y como es. O valora otra cosa. O valora otros intereses que no van de acuerdo a los intereses de papá y mamá. Entonces la teoría de las expectativas se da cuando el papá me dice que mi hijo es un 8 de 10 y el hijo es un 2 de 10. No porque sea menos, sino porque el nivel de interés, ¿verdad? En mi escala de 10, el nivel de interés. ¿Qué tanto estamos conectados? Papá, los intereses de papá y mis intereses como hijo. O el nivel de esfuerzo también. O el nivel de esfuerzo, pero hablo de expectativas porque hay gente que dice, a mi hijo no le diga que un 2 de 10. Entonces yo le hablo, ok, ¿qué tanto tu papá y tu mamá están alineados con lo que tú quieres como joven? Entonces, ahí hay un grado. Hay padres que creen que ellos están súper alineados porque el niño va a hacer lo que yo nunca he sido. Esa no es la pregunta correcta. Yeah. ¿Cómo lograr que mi hijo sea quien yo no fui? No. Pregunta incorrecta. ¿Cómo yo puedo potencializar lo que mi hijo es para que él llegue a ser quien él quiera ser? Vamos a repetirla. Exacto. ¿Cómo puedo potencializar lo que mi hijo es hoy para ayudarlo a ser quien él quiere ser, no quien yo quiero que él sea? Ese debate, esa dicotomía existencial entre el joven que es un reflejo del que el papá no fue, versus lo que verdaderamente es donde los jóvenes más
chocan con los padres. Yo no soy esa persona, yo no voy a ser el abogado exitoso, el médico exitoso con la práctica exitosa, yo no voy a ser el que se va a casar a los 30 años, yo posiblemente quiero viajar por el mundo, yo no necesariamente tengo el nivel de compromiso ahora mismo para ir a la universidad, yo me quiero dedicar un año a montar un food truck, aprender idiomas, aprender un idioma, o simplemente yo voy a hacer algo diferente a mis hermanos, porque el Centennial ve que el papá y la mamá financiaron el fracaso del millennial. O sea, el que tiene 16, si yo tuviera un hermanito y yo viviera en mi casa y mi papá financia mi carro y mi tarjeta de crédito, él dice, pero tanto estudio para eso, porque tiene una maestría y como 3 licenciaturas y en casa lo financian. Entonces ya veo que el modelo de la milla extra no necesariamente la ruta. Ya. Porque él tiene un hermano o una hermana que es reflejo de lo que es intentar muchas cosas y no lograrlo. ¿Cómo tú convences al de 14, 15 que ve más milla extra que dio los hermanos? Si él vio que el producto que salió sigue en casa jugando videojuegos. O sigue financiado por papá y mamá y los pleitos de que tú me llegas a las 12 y que la casa. O sea, ese tema yo te lo paso a los 18, a los 27, a los 29, a los 30. El hermanito de, pero deja que algo de modelo que no me cuadra, porque es tanta inversión en mi hermano y sigue en casa. Y lo que es mucha crítica y mucho juicio. Porque la generación de los millennials en su primera wave son los unmet potential, los potenciales no realizados. Yo tengo una lista grande. Potenciales se le dijo no realizados. Que eran estrellas y que tenían un gran potencial. No ocurrió. 30 años después, siguen en casa, endeudados, carro apretado, tarjeta subsidiada por papá y mamá o extensión de la tarjeta, y todavía está tratando de descubrir qué es lo que quiere lograr. Va por 30. ¿Y ahí hay un problema de expectativa o hay un problema de esfuerzo? Hay un problema de las dos cosas. Pero de los padres, expectativa. Del muchacho de esfuerzo. Pero de los padres, expectativa. Este no era el producto, así me dicen los padres. Esto no era lo que yo esperaba. El niño lo sabe. Cuando una persona sabe que tú no eres lo que tú esperabas, hay un cambio. Eso afecta mucho la toma de decisiones, porque no importa lo que yo haga, yo no voy a ser suficiente. Entonces ahí viene papá y mamá a atrapar a Cinderella y a Peter Pan. ¿Cuál es la historia de Peter Pan? El niño que nunca ha crecido. El manganzonazo. No, y perdió sentido. Eso. Perdió sentido el proceso. Porque ¿dónde vivía Peter Pan? En Finding Neverland. Claro. En Encontrando en ningún lado. O sea, Claro. es una sátira Claro. a esas personas que se quedan en ese Claro. infantil. Entonces, en este proyecto de vida de si lo dejo ir fuera, si lo dejo en casa, a menos que haya un tema emocional directo involucrado, porque hay que hacer la salvedad de niños que no tienen la capacidad de irse a los 17. Comprobado, pero lo conozco. Y tengo muchos casos. Pero hay niños que el papá lo único que dice es, no hay dinero, aterriza, ¿con qué se come eso? No se puede ahora, pero entonces él ve, nos vamos de viaje para Disney, nos compramos una jipeta, tenemos una casa en la Romana y mami se compra una cartera. Pero no hay dinero, pero todo está bien. O sea, hay una dicotomía entre lo que yo digo que yo quiero y los sacrificios que estoy dispuesto a hacer. Exactamente. Entonces el joven lo ve, el centennial lo ve aún más y dice, en Instagram ya yo tengo una vida y yo soy muy exitoso. Y soy un blogger, Y soy tengo un tantos blogger. followers. Tengo niños que ya tienen ingresos de 20,000 pesos y están en el colegio. O sea, tú venir a ofrecer un salario de 40, es como que hace 6 años yo ganaba 20. Cumpliendo horario, no. Pero más fuerte, el celular que yo tengo vale más hoy que el primer salario que voy a tener luego que tenga 4 años adicionales de universidad. Cierto. Localmente hablando, en los salarios locales. Entonces, Cierto. ¿por qué fuera? Bueno, porque fuera él va a tener el privilegio de exponerse a un sistema que tiene otros valores culturales, donde la milla extra vale la pena, donde el esfuerzo colectivo vale la pena, donde si tú trabajas un chin más de la cuenta tú puedes ser premiado y donde no necesariamente el mérito viene por las conexiones y el estatus socioeconómico que yo tengo. Si tú como padre te interesa que tu hijo se exponga a un sistema de creencia que es contracultura dominicana, donde las conexiones, lo político y lo cuarto son la norma de vida de negociación para construir proyectos de vida, tú verás un producto diferente. Tengo padres que me dicen, vino en Semana Santa, hizo su cama y lavó su ropa, estamos malos en la casa. Es más, la señora de servicio no se lo creía. Porque de repente él es responsable, de repente disciplinado, de repente tu contexto modifica mucho tu toma de decisiones. Totalmente. Mira, mencionaste algo, recuerdo algo, una experiencia personal. Mencionaste algo en cuanto al ambiente y la apertura de horizontes. Mira, lo viví en carne propia hace creo que 3 años en Harvard. Fui a un summer session en Harvard, ¿verdad? Exacto. Harvard.
y comenzó el workshop del primer día y el facilitador, el profesor, hizo una pregunta inicial, me acuerdo como ahora. Y esa pregunta inicial que hizo el facilitador, ya yo dije, esto está pago, ya. El hombre solamente había hecho una sola pregunta. Él empezó el workshop con una pregunta, vamos a decir, provocadora, generadora de comentarios, de opiniones. Y esa sola pregunta y la forma como la planteó en un auditorio de educadores, ya solamente con esa pregunta dije, ya vale la pena venir aquí, el tiempo, el costo, las cosas, todo. Con una sola pregunta, por la misma horizonte que te abre un ambiente intelectual como ese, ¿verdad? Que bueno, las comparaciones siempre son odiosas en cualquier ámbito, siempre lo serán y siempre tendrá quien se va por un lado o se va por otro, pero de que te abre el horizonte, te abre el horizonte. Es una realidad, ¿verdad? Y no lo digo solamente por ese sitio y esa experiencia particular, puede ser en Bogotá, puede ser en Japón, puede ser en Vietnam, en Chile, en Boston, donde sea, ¿verdad? Pero la pregunta aquí sería, ¿cómo yo, padre, madre, valoro o pienso en esa tasa de retorno de ese proceso en tomar esa decisión de los costos que implica que el muchacho se vaya a estudiar fuera, donde sea que llegue? ¿Cómo ese papá, esa mamá dice, ahora estoy seguro de que va a haber una tasa de retorno a los 4 años cuando regrese o a los 2 años cuando regrese? Dos factores. La tasa de retorno en inversión en educación superior o en educación se mide en ciclos de 16 años. 16 años. Claro. ¿Cuánto dura en el colegio? 12. ¿Y la licenciatura? 4. Exacto. Cuando sale del colegio no entra a trabajar. Tú no la estás midiendo como papá a los 12. Tu primer indicador que se utiliza a nivel, vamos a decir, de la teoría de medición de rentabilidad educativa, ¿verdad? El retorno de inversión en la educación, que es un rato que se calcula, tú lo estás pidiendo, tú lo mides en el primer salario que recibes. Es el primer indicador que cuando yo te pregunto como papá, ok, el tipo de trabajo al que va a acceder. Eso es lo primero que tú piensas. ¿Qué tipo de salario y qué tipo de trabajo va a recibir mi hijo? Porque yo invertí en una educación con un propósito y ese propósito se materializa en la segunda etapa del ciclo de vida, que es el primer empleo. El primer empleo, ok. Claro, entonces tú comparas, ¿verdad? Vamos a dar un ejemplo comparativo con República Dominicana. No para comparar para con manzana, porque los sistemas dominicanos con los extranjeros no se pueden comparar. Pero vamos a ver un indicador. Porcentaje de empleo en la República Dominicana que requiere un nivel de licenciatura para tú obtener un empleo. Porcentaje. Del total del 100% de los empleos, ¿cuánto tú crees que en la República Dominicana requeriría un nivel de licenciatura para tú poder ejecutar o desempeñar la función? ¿Cuál es el porcentaje? 10%. 10%. Correcto. Del mercado laboral. Del mercado laboral. Entonces, en la República Dominicana, la estructura del mercado laboral, que no depende ni de Alci, ni de mí, ni de los papás, ya está estructurada con una dinámica de ciertos factores que no podemos alterar nosotros. O sea, yo no puedo cambiar la estructura del mercado laboral dominicano. Yo no soy el empresario, dueño de las industrias, ni tengo una multinacional. Ni cambia instantáneo tampoco. Correcto, entonces ni cambia. Toma entre 20 a 25 años cambiar la estructura laboral. Entonces ya tengo una estructura laboral que no necesita una gente con licenciatura. El porcentaje de la población que tiene licenciatura en la República Dominicana es de un 32%. ¿Verdad? Un tercio de la población económicamente activa, o sea, de 4.5 millones de personas. Tiene licenciatura. Claro, somos 10 millones, solo 4 tienen acceso y la mitad de eso tiene nivel de licenciatura. Entonces, wow. Pero la cantidad de trabajo disponible no hay para nivel de licenciatura. Entonces tú ves un cajero de un banco que hizo un curso de 1 año en Infotec y otro hizo una licenciatura de administración. Uno invirtió 4 años. En el mismo rango salarial. En el mismo rango salarial, para la misma posición y están al lado. Y son compañeritos y son muy amigos. Pero uno tuvo que hacer una licenciatura de 4 años, el otro hizo un curso de 1 año de cajero. Entonces, a la hora de medir mi rentabilidad local, ¿verdad? Porque en pesos que tú pagas y en pesos que tú generas tus ingresos, ya tú sabes de antemano que hay un sistema que no necesita una inversión de 4 años para darle empleo a tu hijo. Okay. Con 2 años es suficiente. Y algunos con la formación del colegio. Porque solo el 30% de la población pasó de octavo. Wow. Hasta octavo. O sea, su formación llega hasta octavo. Entonces, tú tienes un extremo del 80% de la población prácticamente que no tiene la formación
ni siquiera de bachillerato. Entonces, el que va a la universidad está en el top 15%, ¿verdad? En el grupo del 15%. Y de ahí va a competir por el 10% del empleo. O sea, es este monto. No. Lo que a su vez, desde una mirada desde la acera de enfrente, vamos a decir así, es una ventaja competitiva para el perfil Correcto. que puede ir fuera a abrirse horizontes. Exactamente, porque, y tú dirías, ajá, ¿y cómo el de fuera tiene una ventaja comparativa? No solo porque se va a emplear y va a competir por el mismo trabajo que el que se quedó. O sea, que este tiene un valor agregado porque tiene ciertas competencias o tiene ciertas habilidades que puede complementar. Pero también porque tuvo la capacidad de ver un sistema donde no necesariamente esa es la realidad. Y quizá él vio una oportunidad de negocio que él puede generar a su retorno y no emplaza necesariamente. O sea, él vio otros sistemas donde sí se pueden crear los empleos. Donde tú tienes la capacidad de crearlo en una mayor medida en comparación al mercado local. Entonces, ve otro modelo, adopta otras estrategias y puedes replicar. O sea, es un valor agregado que tiene tu de afuera. Claro. Los factores por los cuales estudiar fuera hace sentido, yo no lo veo ni por el tema de idioma, ni de cultura, ni de la socialización con personas internacionales. Yo lo veo por el tema de contenido académico, una oferta diversificada y actualizada y un perfil de docente a tiempo completo experto en su tema. Para mí esos son los dos factores más trascendentes para tomar una decisión educativa acertada. ¿Quién me va a dar clase? ¿O a quién yo le permito que le dé clase a mis hijos? O sea, si yo voy a pagar por eso, tiene que ser una gente que yo admire, que yo respete, que yo entienda que las cualificaciones que tiene cumplen los propósitos para los cuales yo voy a adquirir el producto o el servicio. La gente se olvida que la educación es un servicio. Claro. Es un servicio, entonces tú estás pagando por un servicio, ¿a quién le pagas? Entonces ese es el primer factor. Y el segundo, el contenido diversificado y actualizado. Son dos cosas diferentes. Tengo la cantidad de programas que van de acuerdo a los perfiles previamente identificados que quiere mi hijo o que yo quisiera para él. Y segundo, ¿verdad? Diversificado, está actualizado al contenido, al desglose del contenido de cómo va la rapidez del tema. Okay. O sea, cómo tú vas a enseñar ingeniería de sistema, como lo hace en la República Dominicana, y no vas a dar una materia de inteligencia artificial. No hay una materia de inteligencia artificial en el intenso local. ¿Cómo enseñas ingeniería de sistema? Porque no hay mucha gente que claro, puede enseñar hay eso. ahora salvedad. Menos del 15% de la población universitaria estudia carreras STEM, ¿verdad? Science, Technology, Engineering and Math. Y menos del 10% de los docentes se han preparado para dar las clases en STEM. O sea, ni que quisiera la universidad la puede dar, a menos que contrate a una persona que domine el tema. Entonces tú tienes factores ¿verdad? Exógenos a la toma de decisiones que no dependen de ti. Tú no eres ni dueño de la universidad, claro, ni eres el que va a contratar. Ahora, tú sí puedes decidir en qué sistema educativo tú mi hijo. Claro. Eso sí, como papá tú puedes hacer. Claro. Y para mí no es negociable que si vas a invertir y tú dices que quieres lo mejor que hay para mi hijo, vamos a decir dentro de los espacios económicamente viables, y le metes el factor económico, entonces, ¿qué estoy dispuesto a hacer para que esa decisión educativa que tiene un precio, yo pueda accederla? Ahí es que yo digo que está la dicotomía, lo que yo digo que quiero versus lo que tú dispuesto a hacer. No. Porque si estás dispuesto a hacerlo, entonces te vas a empezar a preparar para el sitio de tiempo, vas a coger electivas, vas a hacer tareas extracurriculares, no te vas a quejar cuando Alci te manda un correo que te diga que vamos a invertir en un programa de drones para cierta clase, no te vas a quejar cuando Alci te diga que ahora vamos a traer un especialista que va a hacer unas intervenciones para determinar las habilidades y medir competencias, no te vas a quejar de nada lo que sea innovador que te facilite el acceso a esa educación superior de calidad, en donde sea que esté. Ese es el enfoque. Ya. Bueno, estamos conversando con Luis David Sena de EduPaz y le damos pues las gracias a todos los que se han ido integrando en este live por Instagram y por Facebook y que lo verán en cualquier momento vía Facebook que queda ahí guardadito. Concretando, 3 tips, 3 consejos bien prácticos para quien ya está encaminado a estudiar en el extranjero en cualquier parte del mundo. Lo primero es un proceso que toma tiempo. No basta con empezar en agosto del último año. Requiere obligatoriamente por lo menos un año de anticipación. De anticipación. Hacer el proceso. Es decir, una persona que está en segundo de bachillerato, que ahora es cuarto de bachillerato, está en el momento ideal. Sí, a los 15 años es el momento ideal para empezar el proceso. 15 años es el momento ideal para abrir el proceso. Correcto. ¿Verdad? Ese es el primer tip. Segundo tip.
el acceder a una beca. O sea, no es en la semana de la prueba nacional. No, imposible. Ahí tú late to apologize. Ya. 15 años, 15 años. abrir el proceso, donde está todo el tema vocacional, la carrera, ¿verdad? Explorar los presupuestos, planear, porque si yo te digo, Alci, cuando tu hija tenga 15, imagínate cuando tuviera 15, cuando tenga 15 y tú quieres que a los 18 o los 17 logre algo, financieramente te da tiempo para construir una estrategia. A veces el padre no tengo dinero, claro, porque lo tiene que dar en 6 meses, De golpe. pero si lo tiene que dar en 3 años, me sorprendería que tú digas que no tienes dinero porque para otra cosa aparece el dinero. Entonces, Claro. es tema de prioridades y en el presupuesto familiar hay prioridades. Y no siempre es el estudio, sino que hay otros proyectos. Lo segundo es que al igual que las competencias se desarrollan para lograr ese empleo de calidad, el perfil competitivo de un estudiante se desarrolla en el tiempo. Si tú empiezas a tiempo, entonces me da tiempo de invertir en las diferentes estrategias que necesito para que mi hijo sea más competitivo para una beca internacional. Vamos a entrar de nuevo. A ver. Es decir, si empiezo a los 15 años, sí voy a tener el tiempo de trabajar las áreas que son importantes para el proceso de admisión, con las cuales voy a poder incrementar la posibilidad de acceder a oportunidades de becas que me van a ayudar a reducir el monto. Tú hablabas de precio, que es el tema de los padres. Al papá hombre tú le hablas de precio, a la mamá tú le hablas de seguridad social y cómo el niño se va a desenvolver. Entonces, el que piensa en términos monetarios, ¿verdad? Papelete, aterrizado, me dice, David, aterrízame los costos. Si tú quieres una reducción del 50% del costo que te va a salir fuera, empieza a los 15 años. Bueno, más concreto no puede ser. Empieza a los 15 años para encaminarte Correcto. a una reducción Del 50%. Del 50%. Por lo menos. Okay. Con los 15 años, desde los 15 se logra. Okay. Y el tercer tip, obviamente, el proceso de admisión es un proceso cuantitativo. ¿Qué significa eso? Es un proceso que tiene varios exámenes y varias pruebas. O sea, la parte cuantitativa del proceso, que es la más objetiva, porque representa el elemento con el cual una universidad puede comparar los perfiles que le llegan. Los exámenes, los SAT, los ACT, los IP, el GPA. Ese es el proceso, o sea, esa es la parte del proceso que es lo más objetivo posible. Porque las cartas de recomendación de Alci, de la consejera, de los ensayos, según el marco. Ya, ok. ¿Verdad? Porque según el estudiante, Alci va a saber qué decir. Ahora, un SAT te habla muy bien de las competencias que tiene el estudiante en inglés y en matemáticas. Hay una métrica Ya, ahí. y eso es lo que se utiliza estandarizada. para comparar. Lo que no se compara, lo que no se mide no se compara, lo que no se compara no se mejora, lo que no se mejora no funciona, therefore no sirve. Así que el proceso de admisión lo ve. Entonces, si yo soy estudiante que estoy empezando este proceso, tengo que mentalizarme si quiero ir a Estados Unidos para un SAT Exacto. que ande más o menos por cuánto. 1.300. De resultado. No, porque el perfil dominicano no te llega a 1.300. Con un buen esfuerzo te llega a 1.300, ¿verdad? Porque lo hemos visto. De 10, 3 o 2 te sacan 1.300. Por eso que si empiezas a tiempo, vas a poder practicar más. Tú tienes 8 chances si empiezas a los 15 años para coger el SAT. 8. Tú me vas a decir que en 8 intentos tú no logres el score ideal. Ya. Pues entonces ese muchacho no tiene la competencia para ir a la universidad. Ya. Por lo menos no americana, canadiense o británica. Ya. Entonces hay tiempo para hacer las cosas. Esto es como las competencias. Tú las adquieres, las desarrollas. Esto no es como la personalidad, que lo que tú eres es lo que tú eres. Esto es como las competencias. Tú puedes mejorar la probabilidad, pero necesitas tiempo para eso. Aquí se ha dado un dato muy importante. Entonces, el estudiante, la estudiante que quisiera entrar a Estados Unidos, a una universidad en Estados Unidos, empezar el proceso a los 15 años, le facilita ¿cuántas oportunidades para el SAT? 8 veces. 8 oportunidades Diferente. para llegar al SAT a un promedio, a un Score, score 1.300. 1300. ¿Y qué significa en términos de búsqueda de becas 1300 en el SAT? Prácticamente tú te abres la puerta al 80%, 85% de la oferta disponible a nivel internacional. Y si no saqué 1300, Que hay un 80% de probabilidad que sea así, que tú no saques 1.300 y tú saques 1.150. Entonces tú te vas a tener que poner creativo en el destino educativo que piensas aplicar. Obviamente Estados Unidos tiene ofertas para todo tipo de estudiantes, Canadá tiene muchas ofertas para todo tipo de estudiantes, España tiene
para cada dominicano en la Universidad Española, como yo digo, porque ellos son bastante flexibles. Tú tienes los Andes en Colombia, tú tienes una PUCA de Chile, tú tienes un TEC de Monterrey, tú tienes oferta en la región que va a costar lo mismo que aquí con 3 veces la calidad de aquí. O sea que con 1150 tú tienes que desmontarte de la top 10 que están en tu mente, en East Coast, West Coast, o Ivy League. o Ivy League. No, Ivy League ni se dice. Pero realmente hay hay un path educativo para todo tipo de estudiantes. Nuestro trabajo es identificar cuál es la mejor ruta para eso que tú quieres lograr. Puede que toque que sea una formación de 2 años. Tengo muchos estudiantes estudiando en community colleges. Lo cual no tiene nada de malo. No tiene nada de malo. No es para pobre ni para morenito, como es una mamá. Y eso no es para pobre. Lo cual no tiene nada de malo, ¿verdad? Claro, y te da una oportunidad. Te da la oportunidad de, en el corto plazo, ver si tú tienes las competencias para ejecutar esa ocupación que tú estás buscando, porque es a 2 años, no hay que esperar 4 para ver. Tú a los 2, 1 y medio, ya tú sabes si el joven da o no da. Claro. Entonces te ahorra una inversión que puedes utilizar para complementar y contrarrestar esa estrategia. Claro. Entonces, hablamos de empezar a los 15 años. Construir el perfil. Construir un perfil, construir un tema de presupuesto, ¿verdad? A nivel financiero la familia. Teniendo si es para Estados Unidos, hasta 8 oportunidades para el SAT. Correcto. ¿Y qué pasa? Porque hablamos de una vez de Estados Unidos. ¿Y qué pasa con otros destinos? ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo estoy pensando en que no sea Estados Unidos, pero sí extranjero? Si yo estoy pensando en Canadá, ¿qué matices tiene ese proceso? Si estoy pensando en Europa, España, ¿qué matices tiene de diferentes procesos? Básicamente, esos procesos, ¿verdad? El americano es el proceso más complicado. O sea, que si tú te metes en el mercado americano, tú logras, ¿verdad? El proceso, vas a tener todos los elementos para canalizar los matices de otros procesos de admisión. Canadá sí se parece mucho a Estados Unidos, casi todo, porque mientras más selectivo un proceso de admisión, mayor calidad. Por eso le digo a los padres que eligen España, tengan cuidado, porque en la flexibilidad y en buscarle los atajos del proceso de admisión, tú vas a recibir una calidad que no necesariamente es la que tú estabas esperando para lo que estás dispuesto a pagar. Yeah. Todo está en función de lo que tú estás dispuesto a pagar. Tú quieras en Mercedes, en Toyota o en Kia. Todo va a depender de lo que tú estés dispuesto a dar y cuál te va a financiar y con cuánto tú vas a dar el down payment. Entonces al final, la calidad de la educación va a ir muy determinado del esfuerzo que tú estés dispuesto a dar para obtener esa calidad. La calidad está ahí, es inclusiva y te hace competir, pero te hace competir para poder filtrar el que verdaderamente tiene el compromiso para aprovechar ese espacio. Ya. Entonces, empecé a los 15 años, voy haciendo el perfil académico y estudiantil 360, ¿verdad? La familia nos vamos preparando y visualizando ese camino en términos económicos. Después, ¿qué sigue? ¿Qué siguiente paso en ese proceso sigue? Ya abrí el proceso, me estoy preparando, voy a coger el SAT, papi y mami pues se van preparando también a nivel de planificación familiar, bolsillo, económica. Siguiente paso, 16-17, ¿qué tomar en cuenta? Entonces ya para 16-17, que ya está próximo a empezar ya el proceso formal de enviar las solicitudes, pues ahí viene el rol del colegio. O sea, el colegio tiene el 35% del pastel de este proceso. Si el colegio no apoya, no importa lo que el muchacho haga, no va para ningún lado. Así es. Tan solo porque el colegio tiene 8 documentos que tiene que presentar por cada estudiante. Entonces, esto es un proceso que requiere que el colegio esté dentro de la misma perspectiva. Y ahí que yo le digo a los padres cuando eligen colegio, porque ahora me vienen muchos padres, ¿en qué colegio pongo a mi hijo? Yo creo que es el próximo libro que yo voy a escribir. Yeah. O la guía, ¿en qué colegio? Yo no es en qué colegio. Todos van a ser buenos y malos en algo. Nadie es perfecto y cada institución tiene su fortaleza y sus debilidades. Así es, claro. Tú lo que tienes que determinar en cuál existe la mayor apertura para intentar cosas diferentes. En cuál tengo la apertura para probar cosas diferentes. Porque al final, el colegio entiende que su rol no es enviar a los muchachos para afuera, sino ser la plataforma de aprendizaje, ¿verdad? Perfecto. Pero si tú como papá o como familia tienes una convicción de que tú sí quieres postular y aprovechar todas esas oportunidades en el extranjero, por todas las razones que hemos dicho, y tú no tienes un espacio de apertura donde tú ni siquiera puedes preguntar si te van a apoyar, tú te has quedado. Entonces, el colegio es tu mejor aliado para acompañarte en un proceso que un 35% depende de él. Entonces, si algo depende de otra persona, tú tienes que convencer a ese colegio, tú tienes que convencer al líder o tú tienes que buscar la forma
de que este tema funcione para aquellos que están interesados. Claro. Siempre va a haber un grupo interesado y siempre va a haber un grupo no interesado. Entonces, si está interesado, pues obviamente este es el proceso. Vamos a ver, aquí hay una pregunta. ¿Y si se da el caso que la niña de 15 aún no sabe qué quiere estudiar? Obviamente, como decía Alci, y lo reitero, el primer paso del proceso a los 15 años es definir el qué yo voy a estudiar. Yo primero defino el qué para luego decidir el dónde y al final el cómo. Si yo quiero calidad educativa, yo no voy a ver precio en primera plana. Yo voy a ver en dónde esa área de estudio de mi interés, de mi hijo, es dónde es el mejor sitio para eso. Y luego yo voy a ver los costos. Vamos a repetirlo. Claro, el qué primero, ¿qué va a estudiar? ¿Qué voy a estudiar? ¿Qué voy a estudiar? Claro, algo a salvedad de que uno no toma una decisión educativa basada en el qué voy a estudiar. Yo veo qué ocupación yo quiero ejercer para ver qué formación educativa acompaña esa formación. Okay. Esa ocupación. O sea, el tema es de ocupación, no es de que, yo voy a estudiar administración, no. Yo quiero ser gerente de un sistema financiero, de una entidad financiera. Para eso yo tengo estas siguientes opciones: economía, auditoría, contabilidad o finanzas. ¿Cuáles son mis competencias? ¿Cuáles son mis habilidades? Me interesa, elijo finanzas, me voy por finanzas. No es, elegí finanzas, ¿por qué? Porque está de moda. Porque está de moda. Porque lo vi en Netflix, ¿verdad? Eso es lo que me dicen muchachos ahora. Porque vi Billions o vi House of Cards. Bueno, ya no citan esa por todos los bichos. Pero al final, ¿verdad? El qué. Luego que defino el qué, paso a ver en dónde se maximiza ese qué. En dónde esa oferta académica de finanzas tiene una mejor entrada y un mejor pensum. ¿En qué países? ¿En qué ciudades? ¿En qué universidades? ¿En qué formato? Porque ahora hay que hablar de formato presencial y semipresencial. Claro. Ya no solo se puede decir una sola cosa. Yo tengo estudiantes haciendo la licenciatura online trabajando con los padres. Cuando un estudiante tenga 22 años y tenga 4 años de experiencia, ¿a quién tú crees que van a elegir para el empleo? ¿Al tuyo, que está estudiando y nunca ha trabajado, o al que tiene 4 años y tiene su licenciatura? Está fácil, claro. Muy fácil. Entonces, ya hay que hablar también de formatos, claro, de que yo puedo complementar. Y luego, el proceso de admisión. Ok. Para ir cerrando, entonces, retomando, aquí hemos hablado de la importancia de la familia tener claras las expectativas en cuanto a sus hijos. Aquí hemos hablado en cuanto a los hijos, tener claro lo que quiero y el esfuerzo que estoy dispuesto a poner en eso que digo que quiero con mi vida, ¿verdad? Aquí hemos hablado de la posibilidad de abrir horizontes en términos de quién le da clase a mi hijo en la etapa universitaria, el contexto donde está, qué le ofrece, qué le brinda, qué apertura de mente le facilita, qué contenido académico le brinda acceso. Y pues hemos hablado de la importancia de empezar temprano, de empezar con suficiente antelación, específicamente, pues decía Luis David, de 15 años abrir este proceso de cara a preparación tanto del perfil del estudiante como de la planificación de parte de la familia con lo que le corresponde a la familia. Y un detalle importante que se mencionó con el que nosotros nos identificamos como escuela en cuanto al apoyo de la escuela a ese proceso de admisión y de apertura de horizonte. No por el mero papeleo, porque eso pues lo hace cualquiera, sino lo que decías, me pareció muy importante lo que decías de la apertura a hacerlo diferente, porque eso te agrega valor. Aquí hay otra pregunta, vamos a ver, una última pregunta. Si mis padres toman en cuenta el presupuesto, el cuánto podrían invertir basándose en una proyección, entiendo sería más conveniente porque los chicos de esa edad de 15 no están muy claros. En otras palabras, ya lo que está diciendo es que háblenle a mis padres, a los papás que tienen 15 años, acerca de las proyecciones de un presupuesto, porque el estudiante de 15 años no tiene eso. Y es una buena observación, porque cuando hablamos del qué vamos a estudiar, nos enfocamos del estudiante. Ahora, al papá de 15 años, yo hablo de números concretos y proyecciones, porque es el idioma que dan. Ya. Es lo que quiere saber, a cuánto, por cuánto y qué es lo que tengo que hacer ahora para poder recibir cuánto. Ya. Al estudiante tú le hablas de definir lo que quiere, trabajar el proyecto de vida, ver las ocupaciones, analizar las habilidades y los intereses, analizar personalidad, tomar la decisión y empezar un proceso. Pero el papá es cuánto me va a costar a partir de los próximos 3 años. Claro, y concretamente. Claro. Bueno, para finalizar, un consejo, un mensaje final para estudiantes. La duda mata más sueño de lo que pudiera matar el fracaso.
La duda mata más sueños de lo que pudiera matar el fracaso. Vale la pena hacer un esfuerzo, aunque usted no reciba el resultado que usted esperaba, a quedarse de brazos cruzados y decir que yo ni lo voy a intentar porque no me va a ir bien. O sea, fracasar e intentar, ¿verdad? Vale la pena. La duda, el what if, ¿y si yo hubiera llamado? ¿Y si hubiera hecho caso a Alci? ¿Y si hubiera ido a la charla? ¿Y si hubiera, eso te carcome toda la vida? Es mejor intentar y fracasar que quedarse de brazos cruzados. Excelente. O sea, y yo creo que vale la pena en un país donde tenemos que crear nuestras propias oportunidades, porque existen, pero hay que crearlas, eso es lo que yo creo, existen, pero hay que crearlas. Vale más hacer un esfuerzo de intentar, porque va a haber un aprendizaje en este proceso que no se aprendió en el aula, sino es un proceso de yo aprender por qué yo estoy, hasta qué nivel yo estoy dispuesto a luchar por la cosa que yo quiero. Y eso no solo lo da un colegio, eso lo da también un proceso como este, que te evidencia que tú quieres algo, pero yo no sé si estoy seguro que voy a dar el 100% para lograrlo. Este es un proceso de una trayectoria de crecimiento emocional en un joven de 15 años. Así es. Bueno, pues a todos los que se han integrado a este live y los que lo van a ver en cualquier momento y en cualquier parte del mundo, pues las gracias por acompañarnos y que todo lo que lo que hemos compartido en esta conversación con Luis David Sena de EduPaz, pues sirva y agregue valor al proceso que cada quien pues esté viviendo, ya sea de la mirada de padres, ya sea de la mirada de estudiantes. Al final lo que buscamos es que seamos todos mejores de alguna forma. Muchas gracias por acompañarnos, gracias Luis David, bienvenido siempre a Conexus y saludos desde Conexus para todos. Muchas gracias, que tengan buena vida.